Este 2022 se cumplen exactamente 5 años de aquella histórica participación de Venezuela en la Copa Mundial Sub-20 de Corea del Sur, específicamente en el año 2017. Y muchos de ustedes se preguntarán qué fue de la vida de aquellos 21 muchachos que llegaron a la final de dicha Copa del Mundo de la mano de Rafael Dudamel. Desde Guaro Sport TV vamos a estar analizando un poco el presente de esos 21 jugadores que hicieron historia para el fútbol venezolano. Vamos a iniciar en el arco hablando con Wilker Fariñez, que se mantiene totalmente vigente en el entorno vinotinto. Un Wilker Fariñez que tuvo récords de imbatibilidad en el fútbol venezolano con Caracas, que partió a Millonarios y se hizo totalmente figura en el fútbol colombiano y se convirtió como en una de las grandes promesas en el arco para el fútbol sudamericano en general, y que hoy en día hace vida en el Lens de Francia, donde no tiene tanta regularidad, pero se espera que a partir del segundo semestre de 2022 sea netamente titular en la Liga 1 de Francia. Wilker Fariñez, que desde su debut con la Vinotinto, por allá en el año 2016 con Rafael Dudamel, se mantiene como el meta titular e inamovible de la Vinotinto. El segundo arquero de aquella generación sub-20 fue Joel Graterol, que hoy en día es el segundo arquero de la selección de mayores. Graterol, luego del Mundial, fue campeón en Venezuela con el Zamora, partió a Colombia para jugar con el América de Cali, donde se ganó la titularidad inmediatamente, se consagró como uno de los parapenales más importantes del fútbol colombiano y también con grandes actuaciones en torneos como Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Tanto fue así el gran momento que vivía Joel Graterol, que en el periodo de José Peseiro como entrenador de la Vinotinto fue titular en una doble fecha y podría estarle peleando el puesto de titular a un Wilker Fariñez en ese momento. El tercer arquero de aquella generación fue Rafa Sánchez. El trujillano fue formado en el Deportivo Táchira, dio muchos tumbos, no se estableció completamente Rafa Sánchez, estuvo en el Aragua también y actualmente hace vida en el Club Atlético Progreso de la segunda división uruguaya. Vamos a pasar a la línea de centrales. Dudamel convocó a aquella Copa del Mundo a 4 centrales y empezamos con Williams Velázquez, que se consagró como uno de los zagueros más importantes de aquel certamen, al igual que un Nahuel Ferraresi. Williams Velázquez fue fichado luego de la Copa del Mundo por el Watford. Lamentablemente no tuvo la regularidad necesaria con el equipo amarillo, se fue cedido a diversos equipos en España, se fue incluso a la segunda división de Japón, se fue a la MLS con el Portland Timbers, donde ni siquiera pudo debutar con el primer equipo, y actualmente hace vida en el UCB del fútbol venezolano. Recientemente acaba de fichar con dicho equipo. Como lo dije anteriormente, otro de los grandes centrales de ese mundial fue Nahuel Ferraresi, que cumplió a cabalidad con todos los procesos. Fue fichado por el City Group, estuvo con el Club Atlético Torque en Uruguay, partió a Europa para jugar con el Peralada, se fue a Portugal, hizo categorías inferiores específicamente con el equipo B del Porto, estuvo a punto o a nada de debutar con el primer equipo del Porto, se fue cedido a Moreirense, donde tuvo mayor regularidad y donde pudo establecerse en el fútbol europeo y posteriormente venir a la Vinotinto, y hoy en día hace vida con el Estoril de la Liga Portuguesa. Nahuel Ferraresi hoy en día, como lo dije anteriormente, es totalmente titular con la Vinotinto. El tercer central de aquella generación fue Joshua Mejías, que se avisoraba un futuro espléndido también para Joshua. Mucha garra, mucho talento, mucha capacidad técnica se le mostró en ese mundial. Dio bastantes tumbos específicamente también por Europa con el Cartagena. Llegó al Málaga, donde en segunda división tuvo titularidad, pero lamentablemente problemas que no conocemos y que no hay que ahondar si no los conocemos a cabalidad, terminó yéndose al fútbol de Israel para jugar con el Beitar Jerusalén. Joshua Mejías estaba en el Málaga, vino a la selección, fue titular ante Brasil, le hizo un partidazo a Brasil y luego de eso partió de Málaga para jugar en una liga poco competitiva como la israelí. El cuarto central, y era muy joven en ese momento, era Christian Makoun,
con 17 años, tenía en ese momento del Mundial Sub-20. Christian Mancún estuvo en las inferiores de la Juventus, en el equipo Primavera. Se esperaba que pudiese recalar un poco más, por lo menos en el equipo B de la Juventus, pero no fue así. Terminó su pasantía por la Juve y se fue a la MLS. Le costó un poco la adaptación en la MLS, no tuvo regularidad hasta que en el Inter de Miami sí pudo ganar un poco más de roce. Actualmente hace vida en el Charlotte Football Club, nueva franquicia de la MLS, y ha estado siendo llamado a la selección nacional de mayores sin muchos contratiempos tampoco. Los laterales de aquella generación eran Joseito Hernández, que para mí se consagró como uno de los izquierdos o laterales izquierdos del futuro para Venezuela. Lamentablemente se perdió Joseito, no tuvo mayor regularidad con el Caracas, no tuvo mayor regularidad con el Atlanta United y hoy en día hace vida con el UCB del fútbol venezolano, al igual que Williams Velázquez. Edwin Quero, que era totalmente importante y titular con el Zulia, después estuvo con diversos equipos, fue al exterior, regresó. Hoy en día hace vida con el Deportivo La Guaira y sin embargo tampoco pudo establecerse de gran forma Edwin Quero. Quero era ese proyecto de lateral izquierdo del futuro porque lo vimos en ese mundial comiéndose totalmente la banda del carril izquierdo, pero lamentablemente no tuvo la madurez necesaria para mantenerse en el nivel, ni mucho menos. Hoy en día, como lo dije anteriormente, hace vida en el Deportivo La Guaira. Y un Ronald Hernández que luego de ser para mí el mejor lateral derecho de todo el mundial, se fue al fútbol noruego, sorprendió por todo lo que demostró, por todo el talento que derrochó por el lateral derecho. Se fue al Stabæk de Noruega, fue totalmente titular, fue totalmente regular, se ganó su puesto como el lateral derecho titular de la Vinotinto, de la mano de Rafael Dudamel, y desde ese momento hasta ahora le ha ganado la pulsada a un histórico como Roberto Rosales. Sin embargo, a nivel de clubes tampoco ha logrado establecerse. Estuvo en el Aberdeen de Escocia, se fue al Atlanta United de la MLS y donde no tuvo tanta regularidad, y en este 2022 firmó contrato oficialmente con el equipo del Atlanta United. Pasamos al centro del campo, donde aparece un Luis Ruiz que hizo vida con el Aragua, con el Zulia también. Otro de los jugadores de aquella camada que hoy hace vida en el UCB, tampoco tuvo mayores protagonismos desde ese momento hasta ahora en su carrera. Y bueno, volvió al fútbol venezolano. Uno de los que sí ha hecho ruido, uno de los que sí se ha mantenido es Yangel Clemente Herrera, el capitán de aquella prodigiosa generación. Se fue a Estados Unidos, a pocos nos gustó ese movimiento porque lo ficha también el Citigroup, todavía es dueño de su ficha el Citigroup, estuvo por allá en el New York City de la mano de Andrea Pirlo, de David Villa y de esos históricos jugadores, formado por Patrick Vieira, un conocedor total de su posición. Luego se fue a la primera división de España para jugar con el Huesca en el segundo semestre. Luego estuvo con el Granada, donde se convirtió básicamente en un histórico a pesar de su juventud, dándole al Granada la mejor participación en la liga y posteriormente su primera participación en una Europa League. Y hoy en vida hace vida, valga la redundancia, en el Español de la Liga 1 de España, en la Liga Española. Vamos a seguir adelante con uno de los más talentosos de aquella generación, Ronaldito Lucena. Un tipo con una pegada exquisita, con un juego de pies totalmente impresionante, que se fue al Atlético Nacional de Colombia, que tuvo esa pasantía y lamentablemente tuvo una rotura de ligamentos que mermó su progreso enormemente. Para mí Ronaldito era uno de los más talentosos de aquella generación y lamentablemente dicha lesión termina mermando, frenando su exponencial carrera. Hoy en vida, luego de dar tumbos tanto en Colombia como en Venezuela, hará vida en el Portuguesa Fútbol Club de la primera división venezolana. Ever García, que no logró debutar en ese mundial, pero que sí estuvo en la plantilla, jugó con el Deportivo La Guaira, se fue al Sudamérica de la primera división de Uruguay y actualmente se encuentra sin equipo. Muy talentoso también Ever García. Otro de los grandes talentos fue Samu Sosa. Samu Sosa, extraordinario, todos recordamos ese gol histórico que le marcó Uruguay sobre el final del partido que nos llevó a la prórroga y que posteriormente nos metió a la final de la Copa del Mundo. Un talento impresionante, se fue a Argentina,
con Talleres deslumbró, luego se fue al Alcorcón de la segunda división de España, donde tuvo mucha regularidad pero no mayor protagonismo, y hoy en día regresó a Venezuela para buscar su mejor versión con la Academia Puerto Cabello. Uno de los grandes de esa generación, Alberto Peñaranda. Todos conocemos la difícil situación por el tema psicológico y de su comportamiento fuera de las canchas, que mermó mucho su proyección también. Udinese, Málaga, y pare usted de contar equipos que le dieron la oportunidad al del Vigía, hasta que hoy en día pudo asentarse y más maduro y buscando regresar a ese gran nivel que tuvo con el Granada. Está totalmente juicioso para regresar a su tope futbolístico. Hace vida en el Unión Deportiva Las Palmas, regresó a la selección nacional y bueno, se espera que pueda explotar nuevamente todo su nivel. Jefferson Soteldo se consagró como el 10 de la Unión de la U de Chile, se consagró como el 10, óiganlo bien, del Santos. Ya estaba preparado para Europa, todos lo sabemos, y se termina yendo a la MLS, donde tuvo un periplo con un rendimiento muy bajo, y hoy en día hace vida en el Tigres de la Liga MX. Todavía se mantiene en el rango de jugadores promesas para Venezuela y que esperamos que en un futuro pueda recalar en un mejor club, o por qué no saltar de una vez por todas a Europa. Sergio Córdoba, el goleador de aquella Vinotinto Sub-20 en el Mundial, fue el que dio el salto, a mi parecer, a un mejor club en Europa, porque se va al Augsburg de la Bundesliga. Fue el fichaje más importante que tuvieron los jugadores venezolanos de aquella Sub-20. Tuvo muchas oportunidades, tuvo mucha titularidad Sergio Córdoba. Lo tiraban como extremo, lo tiraban como delantero y no marcó tantos goles en la Bundesliga, pero tuvo mucho protagonismo. Hoy en día hace vida en el Real Salt Lake de la MLS. Ronaldo Peña, otro mundialista sub-20, una gran promesa. Ronaldito desde la sub-20 se consagraba poco a poco como uno de los grandes talentos que podía tener Venezuela a futuro. Lamentablemente termina perdiéndose también. Estuvo en el Moreirense de Portugal, donde estaba teniendo ritmo, estaba marcando goles, y tomó la decisión sorpresiva de marcharse a la MLS en el mejor momento que vivía, cuando estaba en Europa. Luego de esa decisión se vino abajo Ronaldito Peña, no tuvo mayor protagonismo con el Dynamo de la MLS y hoy en día hace vida en el UCB del fútbol venezolano. Jan Hurtado, otro joven que estuvo en aquella camada, el delantero, tuvo oportunidades, tenía 17 años apenas en aquel mundial. Fue el fichaje más caro salido del fútbol venezolano, se fue a Boca Juniors por 7 millones de euros aproximadamente. Tuvo oportunidades, marcó 3-4 goles con el Xeneize. Se fue al Red Bull Bragantino para seguir forjando su talento y hoy en día con 21 años sigue haciendo vida en el consorcio Red Bull. Y para finalizar con los 21 jugadores, Ronaldo Chacón. Ronaldo Chacón, aunque no era un delantero con mucho gol, tenía mucha movilidad y aportaba en demasía en ataque para Venezuela. Esos movimientos eran vitales para aquella generación de Rafael Dudamel. Ronaldito Chacón estuvo en Europa, un verdadero trotamundos, porque estuvo en Venezuela, estuvo en Europa, migró muchas veces de club. Hoy en día hace vida en el Carabobo Fútbol Club de la Primera División de Venezuela. Ronaldo Chacón también estuvo en el Caracas, una breve pasantía, estuvo en la Academia Puerto Cabello y pare usted de contar. Ahora los invito a indicar en la caja de comentarios si para ustedes fue un fracaso rotundo aquella prodigiosa generación que tuvo Rafael Dudamel en aquel histórico Mundial Sub-20 de 2017, donde Venezuela llegó a la final de dicha Copa del Mundo.